Gloria al Señor, hermanos. Qué alegría poder estar con ustedes, ¿verdad? Pero al mismo tiempo soy consciente de la responsabilidad tan grande que uno ha adquirido en estos últimos años, sobre todo a la hora de exponer la palabra, y hay que tener un cuidado tremendo con lo que uno dice, ¿no? ¿Cuántas veces mi hija Priscila, la mayor, la que ustedes ven en los vídeos cantando a mi derecha generalmente, me dice: papá, ¿qué dijiste? Digo: nada. Dice: ¿cómo que nada? Dijiste un día que te mandaran fotografías del lugar donde la gente veía el devocional. Dice: papá, y me han mandado cientos de fotografías, ya no digas nada. Otro día digo otra cosa y me llaman los 5 minutos: papá, que no digas nada, papá. Así que somos conscientes de la responsabilidad tan grande que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Gracias, un poquito nomás. Se puede beber del pico la botella, ¿no? En mi época no se podía, era mala educación. Pero como todo ha cambiado. Ok, bueno. Entonces, nosotros somos conscientes de que el Señor lo que quiere es que en estos tiempos se predique la palabra del Señor tal y como está. Sino, yo cuando la gente nos dice: estamos tan agradecidos por la palabra, yo digo: hermano, no hay ningún mérito en lo que nosotros hacemos. ¿Qué hay de especial en lo que yo hago? Yo llevo 42 años haciendo lo mismo. No hay nada, no hay ningún mérito que un pastor predique la palabra de Dios. Pero lamentablemente, con dolor de mi alma tengo que decirlo, que a veces no es fácil en toda una ciudad encontrar, con todos mis respetos, una iglesia normal. Una iglesia donde lo mínimo que puede ofrecer a las personas que han decidido congregarse en este lugar es oír sana doctrina. No cosas raras, que no sea la iglesia una especie de empresa, ¿verdad? Donde se predican y se enseñan cosas que sí son muy populares, suenan muy lindo, pero que en el fondo, si las analizas a la luz de las Sagradas Escrituras, no tienen un fundamento bíblico para estar todo el santo día y dedicar todos los cultos y todo un ministerio a pedir y a pedir y a pedir y asustar a la gente diciéndole que si no dan se van al infierno y están bajo maldición, hombre. Entonces, lamentablemente, en muchos lugares, no sé, aquí en la ciudad de Orlando, pero en muchos lugares, lamentablemente, hay gente que ha salido corriendo de las iglesias. Y tenemos en este momento en nuestro ministerio a personas que han estado hasta 40 años sin querer congregarse. Hemos conocido a personas con 10 años sin congregarse, con 20, con 30, pero últimamente también una señora nos dijo: llevo 40 años sin querer pisar una iglesia evangélica. Porque salí arruinada, salí humillada y no quiero saber nada de pastores, ni de Biblia, ni de Dios, ni de nadie. Y eso es algo que me produce un dolor. Porque en todo púlpito, en toda congregación se debería predicar pues lo que el Señor dijo que predicáramos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y nada más que eso. Ahora, si usted quiere hacerse rico con el ministerio, dedíquese a otra cosa, mijo. Pero no viva a costa del sudor de las ovejas, porque cuando se predica de prosperidad, me han dicho algunas ocasiones: es que parece como que usted no cree en la prosperidad. Digo: que yo no creo en la prosperidad. Pues si llevo 40 años viviendo por fe. Todo lo que tengo son cosas que me regalan. Mira, esta chaqueta la estrené ayer. El pantalón me lo regaló una hermana de San Francisco. El anillo que llevo me lo regaló un joyero en Israel. Que a mí no me gusta llevar joyas ni cosas por el estilo, pero bueno, a veces me lo pongo, nadie me lo pida porque no te lo voy a dar. Pero lo que quiero decir es que a mí lo que menos me preocupa en esta vida es el tema económico, sinceramente. A veces recibimos invitaciones, yo la verdad lo digo esto con todo respeto, no tengo tiempo para ir a visitar iglesias porque ya bastante tenemos con lo que Dios nos ha dado como para dedicarme ahora en la recta final de mi vida y de mi ministerio pues a predicar y a visitar iglesias, ¿no? En alguna ocasión acepto, pero la mayoría de las veces no. Pues cuando recibimos invitaciones de alguna iglesia, una de las cosas que a mí me molesta, yo sé que a lo mejor es normal por la cultura, por el país, es ¿cuánto cobra usted? ¿Cuáles son sus honorarios? Y yo un día ya estaba ya tan cansado que le dije a un pastor: usted no tiene dinero para pagarme a mí, caballero. Entonces pide mucho. No, es que lo que yo hago no tiene valor, no tiene precio. A mí mi recompensa no me la pagan ustedes, me la paga el Señor. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces nos llamaban hace años
Gente que decía, ay pastor, yo quiero ir a la madre patria. Digo, madre patria, ¿de quién me estás hablando? No, España. Dije, ni padre ni madre. Ni madre ni patria, ¿qué estás hablando? Es que el Señor ha puesto en mi corazón una carga muy grande por ir a España. Y le digo, pues qué bien, pues vente. No, pero es que yo necesito esto, necesito lo otro, necesito tal y tal. Le digo, pero si el Señor te dijo que vayas a España, te paguen o no te paguen, tú tienes que ir porque el Señor te lo dijo. Pero si estás cuestionando si voy o no voy por el sobrito que me van a dar, entonces Dios no te habló, estás siendo un desobediente al llamado que supuestamente Dios puso en tu corazón. Entonces lo último que nos tiene que preocupar a nosotros como creyentes en la vida es el aspecto material, el aspecto económico. Eso es lo último en la fila. Usted busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra. Todo. Porque si usted no vive según el modelo bíblico, se está pareciendo y viviendo como la gente del mundo, que dice que son los que se preocupan por la comida, por el vestido, cómo pago esto, cómo pago lo otro. Hombre, lo que usted tiene que pedirle es sabiduría al Señor para que no se gaste más de lo que recibe y no se llene de deudas, sino que usted sea libre de deudas. ¿Saben cómo se dice en hebreo pagar? Leshalem. ¿Y saben de dónde viene leshalem? De la palabra shalom, quedar en paz. Cuando usted paga, qué alivio, ya no debo nada a nadie. Entonces viva en paz, no solamente con Dios, no solamente con sus hermanos, no solamente consigo mismo, sino que no le deba nada a nadie, que usted pueda estar libre de deudas. Entonces tendrá que decidir si muchas cosas de las que ha comprado, tal vez no tenía que haberlas comprado. Porque lamentablemente yo creo que nos sobran tantas cosas, que si fuéramos tal vez un poquito más generosos o tuviéramos un poquito más de visión de cuerpo, nos daríamos cuenta de que muchas de las cosas que tenemos han sido un lastre más que un apoyo y una ayuda. Yo quisiera hablar hoy acerca de unos versículos que se encuentran en una carta que no conocemos la autoría de la misma. En otras palabras, no sabemos quién la escribió. Hay especulaciones, algunos dicen que Pablo, otros dicen que Pedro, otros dicen que Apolo. Bueno, realmente eso es lo de menos. Lo importante es que ahí la tenemos y es la carta a los Hebreos, ¿sí? En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 concretamente, la palabra del Señor dice lo siguiente, versículo 11. No sé si lo van a poner en la pantalla, si no, escuche el texto, no pasa nada. En Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Perdón, 5:11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Repito, no sabemos quién fue el autor de esta carta, pero pienso que eso realmente es lo menos importante. Esta gente que recibe esta carta son hijos de creyentes, no son gente recién convertida. Digamos que son ya segunda generación de creyentes. Muchos de los destinatarios de esta carta, sus padres se habían convertido, muchos de ellos probablemente en el día de Pentecostés, una fiesta que los judíos celebraban y siguen celebrando, que se llama la fiesta de Shavuot, que es el plural de Shavua, de la fiesta de las semanas. ¿Qué celebra ese pueblo? ¿O qué celebraba ese pueblo en ese día? Bueno, celebraban que 50 días después de haber salido de la esclavitud en Egipto, el Señor les dio un regalo, mejor dicho, 5 libros. Les dio la Torá, les dio la ley. Y en el día de Pentecostés venían de todas partes del mundo y subían a Jerusalén. Y digo literalmente subían a Jerusalén porque Jerusalén está en alto, está a 800 metros de altura según el nivel del mar. Y es interesante notar que ese día fue cuando el Señor decidió mandar un regalo del cielo, que fue derramar de su Santo Espíritu en aquella casa donde había, dice, 120 personas esperando la promesa del Padre, ¿verdad? Y muchos de los que se convirtieron ahí, luego sus hijos son los que reciben esta carta.
Luego ya ellos habían dejado el judaísmo, habían dejado de ir a las sinagogas, habían dejado la práctica exhaustiva de la ley y se habían convertido en seguidores del Mesías. Como llamaríamos hoy en día de cristianos. Y por eso el autor de la carta le dice, después ya de tanto tiempo, ustedes todavía son niños, estáis en pañales. Y hay tantas cosas, dice el autor, que yo les podría compartir y enseñar, pero me lo ponen cada vez más difícil. Porque dice el texto 11, os habéis hecho tardos para oír. Ahora, es interesante cuando yo leía estos versículos en estos días, me vino a la mente este versículo que seguramente usted conoce también de memoria, que dice lo siguiente: queridos hermanos, que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Pero si usted compara este texto, pronto para oír y tardo para hablar, y se va otra vez a Hebreos 5:11, ellos invirtieron el orden. Se hicieron prontos para hablar y tardos para oír. ¿Usted se ha dado cuenta cómo el Señor formó nuestro cuerpo? Qué interesante que el Señor nos puso 2 orejas y una boca. Ay, si nos hubiera dado 2 bocas y una sola oreja. Si algunos con una boca hacen tanto daño, imagínense si tuvieran 2. ¿Saben el cuento aquel de una hermana que se acerca a un pastor y le dice: pastor, quiero hacerle una pregunta? Y el pastor dice: dígame, hermana. Estaba estudiando el otro día el tema de los dones del Espíritu Santo y todo eso, y tengo una duda. ¿Usted cree que yo tengo el don de lenguas? Y el pastor le dice: hermana, no tengo ni la más remota idea si usted tiene ese don, pero le puedo decir algo, tiene una lengua que parece un don. Ay, pastor, no me diga eso. Entonces, lo que voy a hacer, como estaba también hablando el pastor del tabernáculo, de los distintos muebles del tabernáculo, el arca de la alianza, el altar del sacrificio y todo eso, le dijo: ay, pues yo lo que voy a hacer, pastor, después de oírle hablar de que había un altar del sacrificio donde se ponía todo y se presentaban los sacrificios al Señor, yo voy a poner, metafóricamente, mi lengua en el altar del sacrificio. Y le dice el pastor: bueno, hermano, el detalle está bien, pero no creo que le quepa, ¿Cuánto daño podemos hacer con nuestras palabras? Y no estoy hablando a inconversos, estoy hablando a ustedes como cristianos. Si fuéramos más propensos a oír que a hablar, muchos problemas y divisiones y líos que se han hecho en las iglesias hubieran podido haber evitado. ¿Saben por qué hay una camada de jóvenes que han dejado de ir a la iglesia a pesar de que fueron criados en el Evangelio? Iban a la escuela dominical, se saben muchos pasajes, historias de la Biblia, iban a campamentos, a retiros, etcétera, pero ya no quieren ir a las iglesias. Y después te llegan los padres diciendo: ay, mi hijo ya no quiere ir a la iglesia, ahora tiene una novia del mundo y ya no quiere saber nada del Señor. Y le digo: ¿qué edad tiene? Dice: bueno, ya unos 13, 14, 15, 16. Y yo le hago la pregunta, no siempre es así, ¿vale? No es una descalificación genérica, sino simplemente es un ejemplo. Le digo: una pregunta, a la hora de la comida, ¿de qué hablaban ustedes alrededor de la mesa? Porque los hijos escuchan, aunque parece que no se enteran. Si ustedes están alrededor de la mesa criticando a la iglesia, criticando a los pastores, criticando a los hermanos de la congregación, el niño está escuchando. Y después usted obliga a ese niño que ha escuchado toda su crítica y toda la basura que salió durante años de su boca, ahora usted está obligando a ir a una iglesia que usted ha criticado durante años de su vida. Y ahora el niño dice: no, ahora no voy. Así que qué cuidado tenemos que tener cuando hablamos, dentro y fuera de la iglesia. Y sobre todo cuando hay gente nueva, recién convertida, que tienen esa pasión, ¿verdad? Que tienen esa ilusión, todo es nuevo para ellos, la Biblia, los evangelios, el capítulo es el número grande, el versículo el número chiquitito, esa inocencia, ¿verdad? Que lamentablemente a veces uno pierde con la vida y con los años. Qué cuidado tenemos que tener cuando hacemos comentarios despectivos. Yo siempre he dicho, hermano, qué facilidad tienen algunos para ver los defectos de los demás y nunca se ven los suyos propios. Le voy a contar algo que me pasó hace años allí en Tenerife, en las Islas Canarias, donde vivimos. Yo salía de un sitio donde había hecho recién una diligencia y me encontré a un hermano de otra iglesia que hacía años que no veía, y le pregunté cómo estaba su mujer, su familia, sus hijos, la congregación. Y me dice: no, yo no voy a esa iglesia ni a ninguna congregación. Y le pregunté: ¿y por qué no vas?
Me dice, no, porque yo he visto muy malos ejemplos por parte de los cristianos y de los pastores. Y me dio un estudio bíblico de cómo tienen que ser los pastores. Los pastores tienen que ser así, tienen que ser asado, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, tienen que hacer eso. Y cuando terminó el estudio bíblico, la exposición, le dije, oye, de verdad que te felicito, querido. Eres un fuera de serie, ¿eh? Qué tremendo, ¿eh? Digo, la pena, la lástima es que has aprendido a decirle a los demás cómo tienen que vivir y no has aprendido cómo tienes que vivir tú. Se ve que no solamente vio defectos en la iglesia y en el pastor, sino que se ve que también vio defectos en su mujer porque estaba viviendo con otra. Hay gente que proyecta en los demás y realzan los defectos de los demás para tapar sus propios defectos. Porque generalmente, por supuesto siempre hay excepciones, pero la excepción no confirma la regla. Generalmente las personas que siempre están viendo los fallos en los demás son los que menos deberían de hablar. Y si analizaran su vida ante la presencia del Señor, no se verían tan santos y tan perfectos como dicen que son. Porque muchas veces tenemos el gran defecto los creyentes tal vez de compararnos con otro que a lo mejor no es tan espiritual como tú, que no lee la Biblia tanto como tú, que no tiene tanto conocimiento como tú, pero tú no te tienes que comparar con nadie, tú te tienes que poner a la par del Señor. Y cuando tú te pones a la par de alguien, siempre te puedes sentir superior a otra persona, pero eso es un gran defecto, eso es una trampa, eso es algo diabólico. Tú te tienes que mirar al espejo de la palabra y compararte con el Señor, y cuando estés en la presencia del Señor te vas a dar cuenta que el que más defecto del mundo tiene no es la iglesia, eres tú. Y por eso el autor de esta carta le está diciendo, ustedes os habéis quedado raquíticos espiritualmente hablando. Y en vez de prestar atención a la enseñanza y ponerla en práctica, ustedes lo que están haciendo es demostrar una falta de madurez tremenda. Mira, yo no sé si esto es un don o no, no lo sé, sinceramente, y tampoco me preocupa mucho. Pero yo escucho a una persona 10 minutos hablar y yo te sé de la pata que cojea. Yo digo, esta tiene mucho ruido y pocas nueces. Mucha pompa y poco jabón. Hermanos queridos, ¿cuántos problemas se podían haber evitado en las iglesias? ¿Cuántos hermanos hubieran mantenido la amistad y el amor y el cariño y el respeto mutuo, a pesar de las diferencias? Porque eso es lo bonito, ¿no? Las diferencias. Pero hay muchas cosas que nos unen, ¿verdad? Y pocas que tal vez nos separan. Qué diferente hubiera sido si en vez de pedirle al Señor más unción y más conocimiento y más fe, le hubiéramos pedido todos al Señor, dame más amor. Porque el amor dice que todo lo soporta. El amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Fíjense lo importante que es la fe, que hay un capítulo entero monográfico que es el capítulo 11 de la carta justamente a los hebreos, que habla de la fe y que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es algo tremendo. Hace unos días yo hablaba acerca de cuando Pedro se hunde y el Señor le dice, hombre de poca fe, qué importante es la fe. Señor, ¿por qué no pudimos echar al demonio? Por vuestra falta de fe. Es un elemento fundamental, pero no es lo más importante. Dice la Biblia, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Una vez le pregunté a una hermana que estaba destrozada, su hijo estaba metido en la droga, estaba muy mal. El hijo le robaba las joyas, le robaba el dinero, venía, le hacía todo tipo de promesas a la madre, luego volvía otra vez a lo mismo. Y yo le dije, pero hermana, ¿por qué aguanta tanto a veces me tengo que morder la lengua porque puedo decir alguna palabra que... ¿Por qué aguanta tanto al vergante este? ¿Por qué aguanta tanto al tipo este? Échalo a la calle ya de una vez, hombre. Este es un abusador, este es un flojo que no quiere trabajar y quiere vivir del cuento. Y me dice, hermano, ¿sabe qué? Es que como es mi hijo, yo lo amo. ¿Cuánto se le aguanta a los hijos, verdad? ¿Cuánto se le aguanta tal vez a un marido que te ha hecho daño, a una esposa que te ha hecho daño, a un amigo, verdad? Pero ¿por qué se aguanta y se soporta? Por amor. Por amor. Y eso es lo que necesitamos mantener siempre vivo y latente en nuestras congregaciones y en nuestras vidas. Amor. Los pastores cada día tienen que amar más a su pueblo, no sentirse propietarios, dueños de la grey, pero amar a su pueblo, porque dice que el pastor, un buen pastor, incluso está dispuesto a dar su vida por las ovejas.
Y si no, miren a David. La Biblia dice que cuando venía un oso, David iba y lo mataba. O cuando venía un león, se levantaba contra él y lo mataba. Es decir, se jugaba la vida. Y eso que no eran sus propias ovejas, eran las de su padre. Pero era un hombre serio y responsable y era capaz de dar su vida por las ovejas. Y cuando tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, somos capaces de aguantar que nos calumnien. Claro, ustedes solamente ven los mensajes bonitos que me mandan. Claro, ay pastor, qué bendición. Ay, digo, ya. Pero los otros no los ves, ¿verdad? Pero querido hermano, ¿por qué aguanta uno críticas, calumnias, traiciones? Porque amamos al Señor y amamos su obra. Y el Señor te da fuerzas cuando tú verdaderamente quieres poner en práctica el amor de Cristo. Tardos para oír os habéis hecho. Por eso me resulta complicado y difícil compartiros cosas profundas. Porque después de tanto tiempo debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar los primeros rudimentos. Ustedes saben que en alguna ocasión de mi vida, cuando yo he hablado con ciertas y determinadas personas que vienen a hablar conmigo, a pedirme consejo, a lo que sea, le digo, mira, ¿sabes qué? Creo que lo que más te conviene en este punto de tu vida es empezar de cero. Incluso les he propuesto a uno, digo, tienes que volver a bautizarte. Porque creo que a ti te mojaron, pero no te bautizaste. Porque es cuando tú te bautizas, es lo que me enseñaron a mí y es lo que dice la palabra del Señor. Cuando tú te bautizas, tú estás diciendo de una forma simbólica que quiero morir a mi antigua vida, a mis caprichos, a mi agenda particular y personal. Quiero morir a mí mismo, quiero dejar atrás las pasiones, los deseos, la mala vida, el desorden. Eso es lo que yo dije cuando me estaba bautizando. Y cuando salí del agua, salí para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y mi meta sería pues eso, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que es el bautismo. Pero cuando una persona sigue con los mismos traumas, los mismos complejos, las mismas ataduras, los mismos problemas, da igual dónde viva, da igual si se cambia el pelo de color, da igual lo que haga y sigue siempre igual, el problema no está en los demás, el problema está en ti, mi hermano. Hay personas que piensan que cambiando de país o cambiando de iglesia o cambiando de marido, que más quisiera alguna, o cambiando de mujer, ¿verdad? Ya todo se soluciona. No, mijo, usted lo que tiene que cambiar es de corazón, permitirle al Señor llevar las riendas de su vida. Y le voy a decir algo, y lo digo por experiencia, Esto yo no lo he leído en un libro, yo no tengo pastor hace muchos años, a mí no me predica ni me enseña nadie la palabra, yo lo he aprendido a base de lágrimas. Lo que usted aprende llorando, nunca lo olvida en la vida. Hay iglesias que la gente va a pasar un tiempo entretenido y a reírse y a divertirse y a oír anécdotas, chistes y testimonios. Pero el Señor lo que nos quiere llevar es a un quebrantamiento, porque, repito, lo que se aprende llorando nunca se olvida. Mire, ¿cómo hubiera reaccionado usted si hubiera sido José? ¿Cuál fue el delito de este muchacho? Abrir su corazón a sus hermanos, abrir su corazón a su padre y decirle, papá, mira, yo he soñado esto y aquello. Yo en uno de los sueños que vi al sol, a la luna y a estrellas que se postraban ante mí. Hasta el padre, de verdad, le sacudió aquel sueño. Porque el padre sabía que el sol representa en la familia judía al padre, la luna a la madre, que es la que proyecta la luz del marido, y las estrellas son los hijos. Y tú estás diciendo que nosotros algún día nos vamos a postrar ante ti. Pero hijo, ¿qué estás diciendo? Es decir, él por abrir su corazón se convirtió en una persona despreciada por sus propios hermanos. A José no lo vendieron paganos o idólatras. A José lo vendieron sus propios hermanos. Pero bueno, lo vendieron, pero el plan inicial era matarlo. Ahí viene el soñador, menospreciando al hermano. En vez de cubrirlo, vamos a por él. Menos mal que uno de sus hermanos lo defendió, abogó por su causa. Y dice la Biblia que al final lo venden a una caravana y después lo venden a otro. Y finalmente llega Egipto totalmente desnudo, porque le quitaron la túnica. Llega totalmente desnudo a un país que no conoce la lengua. Así de la noche a la mañana lo ponen encima de una tarima, una plataforma parecida a esta. Pujan por él y lo compra un señor llamado Potifar. Y de la noche a la mañana pasa de ser el niño favorito de su papá a ser un esclavo en la casa de un extraño. Él podía haber dicho, pero Señor, yo te amo, yo no he sido malo, yo simplemente lo que hice fue contar las revelaciones proféticas que tú tenías para mi vida. Bueno, pues por abrir su corazón a sus hermanos,
Da con sus huesos en la cárcel, porque después saben que las cosas fueron de mal en peor. Pero en cada versículo que usted lee, sea el desprecio y la venta por parte de sus hermanos, sea la injusticia de haber metido a José en una cárcel por un delito que no había cometido, siempre añade la escritura, pero el Señor estaba con José. Humanamente hablando, uno podía preguntarse, ¿dónde estabas? Porque no te veo por ningún lado. Pero es que hay algunos creyentes que piensan que cuando las cosas van mal es porque o Dios no me está bendiciendo o me está castigando, y a veces se aprende más cuando aparentemente va todo mal y se cierran puertas que cuando Dios te ríe la gracia y te responde a todo diciendo sí, todo lo que quieras, hijo. José fue una persona que sufrió el rechazo de sus hermanos, la envidia, los celos de sus hermanos, pero sin embargo nunca se quejó. Porque cuando años más tarde sus hermanos van a Egipto a buscar alimento y él los reconoce a ellos, pero ellos no lo reconocen a él, y vivieron en una mentira en el hogar durante años porque le hicieron creer al papá, al viejo, que una mala bestia del campo lo había devorado. Él dice que cuando los vio se quebrantó. Él no dijo en su corazón, ahora se van a enterar, ahora yo les voy a hacer sufrir lo que ustedes me hicieron sufrir a mí, sino que dice que se tenía que ir a un lugar aparte a llorar, porque no dejó que las circunstancias de la vida endurecieran su corazón. No se cauterizó su alma, sino al contrario, seguía con la misma o más sensibilidad cuando vio a sus hermanos. Hasta que al final dice la Biblia que no pudo más, y entonces él se quita las vestiduras, porque en la Reina Valera dice que se dio a conocer a sus hermanos. En el texto original dice que se desnudó. Le dijo a los criados, a los siervos, a los sirvientes, salgan fuera, por favor, esto no es para ustedes, salgan fuera. El Señor muchas veces echaba fuera a ciertas personas para hacer ciertos milagros, ¿se acuerdan? José dice, no salgan fuera porque esto es algo íntimo entre mí y mis hermanos. Él se desnuda, observan a José y dicen, es nuestro hermano. Porque vieron que era un varón circuncidado. Los egipcios no se circuncidan.
abrazan, lloran, algo tremendo, y él les dice: no tengáis miedo. Soy el hombre más poderoso de la tierra después del faraón. Pero quiero decirles algo que os quede bien claro. No me trajisteis vosotros a Egipto. El Señor utilizó vuestros celos y vuestras envidias, y Él fue el que me trajo a este lugar para salvar vuestras vidas y la vida de millones de personas. En otras palabras, Él supo interpretar las circunstancias adversas. Porque dice la Biblia que el hombre natural no se entera de lo que Dios está diciendo o haciendo. Por el contrario, el hombre espiritual es el que lee las circunstancias, no se deja llevar por la manipulación de las redes sociales o de los medios de comunicación, sino que dice que todo lo analiza, todo lo discierne, todo lo interpreta a la luz de la información de la palabra de Dios, porque tiene el Espíritu de Dios en su corazón que le ilumina y le muestra por qué ha pasado eso en ese país, por qué está pasando esto en esta sociedad, por qué está sucediendo aquello, y no se queja, no se lamenta, sino que sabe interpretar el propósito, el programa de nuestro Dios. Y esa es una característica que todos y cada uno de ustedes como creyentes a estas alturas tienen ya que tener desarrollada y cultivada. El oído bien afinado para oír lo que Dios está diciendo. Yo dije, no sé cuántos de ustedes se acuerdan de aquello, en plena pandemia, en el año 2020, que hacía siglos, y estoy convencido de ello, estoy convencido de lo que dije y vuelvo a reiterar, que hacía siglos que Dios no le hablaba a la iglesia tan claramente como en los días de la pandemia. Entra en tu aposento y cierra la puerta entre tanto que pasa la indignación, pueblo mío. Y el Señor metió a todos los cristianos, pentecostales, bautistas, presbiterianos, anglicanos, todos los cristianos del mundo, nos encerró en nuestras casas, no para quejarnos, no para lamentarnos, sino para oír lo que Dios estaba diciendo a la iglesia y al mundo entero. Algunos oraban en aquellos días diciendo que, Señor, que venga pronto, pronto la normalidad. Y yo decía, ¿y no será esta la normalidad? Porque ustedes decían, le decía yo a algunos de allí, que antes no teníais tiempo para leer la Biblia, ni para orar, ni para ir a los cultos, ni para atender a la familia. Y ahora el Señor os ha metido a la fuerza en vuestros hogares, y ahora vas a leer la Biblia sí o sí, y ahora vas a escuchar la palabra sí o sí, y ahora vas a entender por qué el Señor hace ciertas y determinadas cosas. Luego terminó la pandemia, todos volvimos otra vez a la normalidad, otra vez se enredaron muchos en los negocios de la vida y se olvidaron de que lo primero en nuestra vida tiene que ser buscar a Dios y el reino del Señor y su justicia, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Y por eso otra vez el mundo se está poniendo cada vez peor, y esto es un gran manicomio y un inmenso polvorín que en cualquier momento salta todo por los aires, y ustedes los primeros en los Estados Unidos. No vayan a pensar ustedes que como han llegado a la tierra prometida, según el libro del Mormón, a ustedes no les va a pasar nada. Muchos de ustedes dejasteis vuestras tierras, familias, costumbres, culturas, folclore, etcétera, etcétera, para venir a este país, como muchos iban a Egipto, porque allí siempre había agua, allí siempre había comida, allí siempre había posibilidades, pero después Egipto se terminó convirtiendo en una cárcel de oro de la cual no podían salir. Y muchos de los cristianos que han venido a este país, ya no es Dios lo primero en su vida. Lo primero es pagar las deudas, lo primero es trabajar, y salgo de un trabajo y me voy a otro. Y yo digo, ¿y para eso Cristo murió por ti en la cruz? Para eso vino el Señor de gloria a este mundo, para que no tengas tiempo para Él ni un minuto, para que te quedes dormido cuando te pones a orar, o para que le digas a tus hijos, vete al culto con tu mamá, ¿verdad que yo no tengo tiempo? Para eso murió el Señor en la cruz. ¿O murió el Señor en la cruz para que Él fuera lo primero y más importante en tu vida? ¿Qué te tiene que ocurrir en tu vida? ¿Que te quiten los papeles? ¿Que te expulsen? ¿Que te enfermes? ¿Qué te tiene que ocurrir para que despiertes y te des cuenta de que es tiempo de levantarnos del sueño y de buscar al Señor en primer lugar en nuestra vida? ¿Qué más no tiene que ocurrir? Por eso el autor de esta carta dice, no estáis al nivel que deberíais de estar, ¿no? Porque oye, cuando uno es niño, dice Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 13, escuchen, no estoy enfadado, pasa que yo soy así. No, algunos dirán, no está enfadado el pastor. No, yo no estoy enfadado. Lo que pasa es que, en fin, me animo. Me vengo arriba, como dicen los jóvenes en España, se vino arriba. Eco, eso es.
Cuando yo era niño, dice Pablo, yo hablaba como un niño. Vivía, me comportaba, juzgaba todo como un niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay cosas que los niños hacen que nos hacen reír. Son simpáticos. Por ejemplo, yo tengo un nieto que me tiene loco. Me tiene loco. Él entra a mi oficina y me toca todo, me pone todo. A mí me gusta el orden, todo en su sitio, el bolígrafo aquí, la Biblia por allá. No me gusta que me muevan las cosas de sitio porque yo sé dónde están. Cuando este llega y se va, madre mía, me pone todo patas arriba. Mis guitarras, no se las dejo tocar a nadie. Él llega, me toca la guitarra. Y digo, suavecito, le digo suavecito y toca duro. Hay cosas que los niños hacen que te hacen reír, ¿sí o no? Te hacen reír. Pero qué feo es cuando un adulto se quiere comportar como un niño. Qué feo cuando un soltero quiere vivir como si fuera casado. O cuando un casado quiere vivir como si fuera soltero. Qué feo es cuando un viejo quiere vivir como si tuviera 20 años y hace el ridículo. Qué feo es cuando un creyente dice que lleva toda la vida en la iglesia y ha visitado muchas iglesias, pero todavía cuando hablas te descubres. Después de tanto tiempo debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de los primeros rudimentos. Qué tremendo. ¿Cómo puede vivir un niño solamente comiendo leche? Es tremendo, ¿no? Pero te imaginas que tú llegues a tu casa después de un día de arduo trabajo y le preguntes a tu mujer, oye, ¿qué hay de comer? Dice, un biberón de leche. Gregorio, con el cuerpazo que tiene este hombre. Oye, ¿pero cómo es eso, muchacha? No, hoy toca un biberoncito de leche, ponte ahí, lo pone aquí, le da... Chacho, ¿qué cosa es eso? Y por la noche, oye, ¿hay otra cosa? No, otro biberón de leche. Yo no sé si duraría mucho el matrimonio con esas vainas raras, ¿A que no? Qué triste es cuando una persona no ha crecido, no ha madurado, sigue siendo un niño, se comporta como un niño, habla como un niño, actúa como un niño, ora como un niño, predica como un niño. Porque no hay nada peor que tener poder y autoridad y sigues siendo un niño espiritualmente hablando. Eres un peligro viviente a donde quiera que vayas. Cuando la Biblia nos enseña que hay que crecer y hay que madurar. Mira, Pablo cuando le escribe la primera carta, también la segunda, a los hermanos de Corinto, él no estaba presente en la iglesia. Él había sido el pastor. Él fundó la iglesia cuando venía de Grecia, después, entre comillas, de una especie de fracaso ministerial. El único lugar donde estuvo, nunca fundó iglesia. Él llega a Corinto y dice, me propuse no saber nada entre vosotros, sino solamente Cristo crucificado. Él establece la iglesia en Corinto, una ciudad cosmopolita, una iglesia donde había 1000 templos paganos, 1000 templos paganos. Por ejemplo, uno de ellos en lo alto de una montaña, donde había 1000 muchachas, prostitutas sagradas, bueno, sagradas por decir algo, ¿no? Prostitutas que se dedicaban a bajar de la montaña y todas las tardes iban a evangelizar para llevarse gente al templo. Y esas eran las que se les reconocía porque no tenían pelo, se habían rapado el pelo. Y muchas de esas mujeres se convertían y comenzaron a congregarse y se casaron. Pero claro, el pelo no crece en un par de días. Bueno, a algunos no les crece ya más, a ver si me entiende. Pero pasaba un tiempo, las hermanas estaban como una bola de billar. Y claro, la gente miraba y como nadie en la iglesia te tiene que recordar el pasado que tuviste ni de dónde vienes, porque eso no le interesa a nadie, el apóstol Pablo dice, en esa sabiduría que tenía del Señor, le dice, hermanas, mire, a ustedes las mujeres, el Señor les dio el cabello, pero como ustedes por la mala vida que llevaron, se lo cortaron para ser prostitutas de ese templo terrible, pónganse un velo por la cabeza. Y una vez que les crezca el pelo, ya se quitan una vez que les crezca el pelo, iba a decir una vez que les crezca el velo, una vez que les crezca el cabello, se quitan el velo. Ese era el objetivo, nada más que ese. Él estuvo un año entero predicando sana doctrina. No me digan a mí que Pablo enseñaba cosas raras, todo lo contrario. Cuando él se va, llega nada más y nada menos que por la iglesia un tal Apolos, un hombre poderoso en las escrituras, ferviente en espíritu, ¿se acuerdan ustedes? Por allí apareció Pablo. Estaba también Pedro, estaba Timoteo, así, era una iglesia con unos ministerios tremendos, pero a Pablo le llega la noticia de que la iglesia no anda todo lo bien que digamos. Y entonces él escribe una carta y dice, hermanos queridos, he sido informado por parte de la familia de Cloé, los hermanos Cloé de la iglesia,
que entre vosotros hay celos, envidias, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Esa es una manifestación clara de una persona inmadura, que sigue a hombres, que sigue a personas, en vez de seguir al Señor. ¿Y saben por qué hay mucha gente que ya dejaron de ir a iglesias y ya no se quieren congregar en ninguna parte? Porque seguían a un pastor, seguían a un apóstol, seguían a un profeta. Y póngale el título que usted quiera. Y cuando esa persona le falló, cuando usted no recibió de él o de ella lo que usted esperaba que tenía que darle, usted se enfadó con Dios, cuando Dios no tiene nada que ver en ese asunto. Por eso nosotros enfatizamos permanentemente, ya Elena lo dijo, yo lo reitero, usted puede amar, puede querer, puede respetar, puede admirar a quien quiera, pero usted no tiene que seguir a ningún hombre. Y es la única manera de que usted pueda permanecer firme y estable todos los días de su vida, no siguiendo al hombre, sino siguiendo al Señor Jesucristo. La mejor manera de no ofenderse nunca es no esperar nada de nadie, pero esperarlo todo del Señor. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Aleluya. Esa es la clave, mi hermano. Esa es la clave. Ahora, es interesante notar, volviendo un poco al punto anterior de que se habían hecho tardos para oír y prontos para hablar. Cuenta la historia que en la antigua Grecia habían diferentes personajes. Uno de ellos se llamaba Protágoras, otro es Sócrates, otro Gorgias. En fin, había diferentes maestros de oratoria, personas que por dinero le enseñaban a los jóvenes que querían impresionar a las novias, querían preparar grandes discursos en público para obtener dividendos a favor. Pues iban a estos grandes maestros de oratoria para que les enseñaran las artes de hablar en público correctamente. Y cuenta la historia, y es real, que un joven fue a uno de estos maestros griegos para que le enseñara a hablar correctamente en público. Este maestro, como todos, cobraba, lógicamente, ¿no? Y el maestro le dice, a ti, justamente a ti, te voy a cobrar el doble que a los demás. Y le dice, ¿a mí por qué? ¿Por qué me tiene usted a mí que cobrar el doble que a los demás? Porque primeramente te voy a enseñar a que te calles. Y me va a llevar mucho tiempo. Y cuando aprendas a callarte y a oír, es cuando recién podré comenzar a enseñarte a hablar. ¿Se da cuenta que vivimos en una época en la que todo el mundo quiere hablar? Todo el mundo quiere hablar. Pero pocos quieren oír. ¿Y qué dice la Biblia? 7 veces. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A usted y a usted y a usted, hermana, y a usted y a usted no le ha puesto el Señor en la iglesia como el vocero, como el profeta en la iglesia para decirle a los demás cómo tienen que vivir. El Señor le ha puesto a usted y a usted y a usted y a mí y a todos y a cada uno de nosotros para que aprendamos a afinar nuestros oídos y aprender a discernir la voz de nuestro Dios. Y si tuviéramos más tiempo para oír y menos para hablar, oír me refiero a la palabra de Dios y al Señor, nuestra vida sería una bendición tremenda. Porque hay personas en la Biblia que oyeron una sola palabra y les cambió la vida esa palabra. Hay gente que está en las iglesias y dice, Señor, confírmame hoy con el predicador, con el pastor que va a venir, si tú verdaderamente quieres usar mi vida, si tengo que ir al campo misionero, si tengo que dejarlo todo para ir a una escuela bíblica a prepararme, Señor, háblame. Y viene y el Señor le habla, lo que sea, y vuelven a otro culto y vuelven a otra iglesia y siempre piden confirmaciones y confirmaciones. Fíjense cómo el Señor llamó a Mateo. Sígueme. ¿Ya está? ¿Y cuánto me vas a pagar? ¿Y dónde voy a vivir? ¿Y de qué voy a comer? ¿Y te sigo a dónde? Nada, sígueme. Mateo era un recaudador de impuestos, vivía muy bien, no le faltaba de nada. Pero ante la palabra, ante el llamado del Señor, un simple sígueme, Pedro levantándose, dejándolo todo, siguió al maestro. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor acerca de un punto en tu vida particular y haces oídos sordos? O algunos incluso en una actitud puramente infantil, cuando escuchan a un predicador, sea yo o otro cualquiera, decir ciertas y determinadas cosas, miran así a la hermana que está en la esquina como diciendo, ¿estás oyendo? ¿Estás oyendo? Esto es para ti. Esto es para ti.
O le hace la mujer al marido, ¿estás oyendo lo que está diciendo el pastor? ¿Estás oyendo? A ver si cambia. Cabezón, escucha. Y tenemos la tendencia de decir, esto es para esta, esto es para aquel. Y muchas veces condenamos a los demás para justificar nuestros propios errores. Qué bueno que el Señor no es así con nosotros, amén, hermanos. Qué bueno que el Señor, sabiendo cómo somos y cuáles son nuestros errores y nuestras flaquezas y debilidades, como el Señor dice que perdona y olvida para siempre nuestros pecados y transgresiones. Y nunca más me acordaré de ellos. Usted no conoce a esos maridos que le dice a la mujer, me quemaste la camisa el otro día planchándola. Dice, eso fue hace 10 años. Dice, ay, sí, ay, pensé que era el otro día. Y tienen la herida, tienen el recuerdo todavía como si hubiera sido del otro día. Es tiempo de madurar. ¿Cuántos dicen amén? Dígasela que está a su lado en esta tarde, hermano. Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar en el nombre del Señor. Aleluya. No se quede estancado, hermano. Mire, yo siempre he dicho que hay dos grandes peligros en el reino de Dios: ir demasiado lento, y otro es ir demasiado rápido. Algunos van demasiado lento y hay que decirle, muévete, mijo. Y otros van demasiado rápido y hay que decirle, tranquila, no corras, no corras, no corras. Sigue las huellas del Señor y no quieras que el Señor te siga a ti. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos madurar? Mire, hay gente que pide nuevas revelaciones. No hay nuevas revelaciones. Todo lo revelado, toda la información que el Señor quería darnos para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual, ya la tenemos en la Biblia por escrito. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a dar un dato por si no lo conocía. En nuestras Biblias tenemos 1118 capítulos. ¿Qué le parece? 31.187 versículos. En la versión en inglés ustedes tienen 783.137 palabras. En la versión Reina Valera tenemos 773.746 palabras. Un total de 35.666.480 letras en la Biblia en castellano. ¿Le llega con eso o quiere más? Creo que está bien con eso, ¿verdad? ¿Qué nueva revelación tiene? ¿Qué nueva revelación quiere? ¿Qué sueño, visión o confirmación quiere cuando todavía no ha terminado de salir el Evangelio de Juan? Qué fácil es que otro ore por ti y te diga al otro lo que tú tienes que hacer. En nuestro ministerio no funcionamos así. Cuando alguien viene y me dice, ay, pues ya no vienen. Al principio sí, ¿no? Pastor, ore por mí para que el Señor me muestre y me dé palabra. Digo, ¿yo le voy a dar palabra? Me acuerdo una vez que fuimos... Esto me hace gracia y al mismo tiempo me dan ganas de llorar, porque fuimos a una iglesia. Yo no quería ir, pero me obligaron y fui, ¿no? Entonces fui a una iglesia. A mí nunca me gusta sentarme delante, nunca. Siempre me siento atrás, que no me vea, que no sepa la gente que estoy. Pero aquel insistía, venga pastor, venga pastor. Digo, qué pesado mira qué pesado. Me sentó ahí y hubo un momento que el de la alabanza dice, bueno, vamos a ponernos de pie para cantar una alabanza al Señor. Nos pusimos de pie y este hombre, que era uno de los pastores de esa congregación, yo noto que se me está pegando cada vez más y se me está pegando cada vez más, y a mí no me gusta que me estén rozando. Entonces yo me separaba. Me gusta, así a mí me da como mi nieto que hace como Adriel, ¿no? Y yo así, me da como cuando se me acerca un gato, que me da esa cosa, ¿no? Ya, este tío se me está pegando aquí. Y entonces se me acercaba, no, pero escucha, es que hay más todavía. Gregorio, ven un momento, sube aquí un momento, ven. Se me acercaba este hombre al lado mío, se me pegaba, yo me separaba y él seguía pegándose a mí, muchacho. Y entonces se me pegaba y hay un momento. Pero no me confunda. No. Tranquilo que estamos vacunados, ¿viste? Okay. Se me acercaba este hombre a mí y me hacía. Y yo lo miraba así, y se me volvía a sacar y me hacía. Gracias. Y yo ya le digo, oye, una preguntita, ¿tú de qué vas? No, ya me puse serio, porque a mí estas cosas no me gustan. Digo, ¿tú de qué vas, muchacho? Déjate de estar sogándome. Dice, ay, pastor, es que me di, fíjate tú la bobería que dice, pastor, yo quiero su unción. ¿Tenés su unción? Digo, mi unción. Hazme el favor, échate para allá, muchacho. Si yo tengo una unción, ¿te la voy a dar a ti?
Vaya usted a orar, vaya usted a buscar al Señor, vaya usted a estudiar. Pero ¿cuántas veces la gente, ay, yo quiero que me toque, yo quiero que me bendiga? No, mire, esto no funciona así. Esa vida superficial, infantil que se ha extendido por muchas congregaciones, donde parece que tiene que venir alguien especial para que nos ministre, nos toque. Ya el especial ya vino, el importante ya vino, el Rey de Reyes y Señor de los Señores ya vino. Fuerte ese aplauso a Él, aleluya, y a su nombre. Ese es el que ya vino y tocó mi vida y me transformó y me cambió de arriba abajo, aleluya. Finalmente, el tercer problema de la iglesia o de los hermanos hebreos, uno era que eran tardos para oír, que no habían madurado, no habían crecido, pero el versículo 13 dice, sois inexpertos en la palabra. Ay, amigo, qué triste cuando un creyente no lee, ni estudia, ni escudriña, y mucho menos interioriza la palabra en su vida. Qué triste cuando hay creyentes que llevan toda la vida en iglesias y no han terminado nunca de leer la Biblia. Qué triste, y hay tantos, muchos más de lo que se imagina. Qué triste cuando se te acerca una persona y te dice, llevo 20 años en mi iglesia y nunca he oído un estudio sobre Daniel, Apocalipsis, el falso profeta, la marca de la bestia, los cuernos, los sellos, las trompetas. Qué triste cuando hay personas que dicen, es que hay ciertos libros de la Biblia, como por ejemplo el Apocalipsis u otros, que no los leo porque no entiendo nada, y llevan toda la vida en la iglesia. Qué terrible es cuando hay gente que son inexpertos en la palabra. Miren, les voy a poner un ejemplo que lo hemos visto en algunas ocasiones. Hemos ido a algunas congregaciones que cuando uno observa lo que tienen, dice uno, aquí dentro hay una fortuna en equipo. A mí me gusta mucho esas cosas, ¿no? Miro las columnas de sonido que tienen, los micrófonos, los teclados, los instrumentos, el piano, esto y aquello. Y después resulta, no lo digo por esta, cuidado, pero después empieza el culto, el micrófono no se oye, la batería está por un lado, el piano se le cayó el cable. Tienen, pero no saben usar lo que tienen. Y después vas a una iglesia tal vez más sencilla, más pequeña, más humilde. No tienen tanto, pero lo que tienen lo saben usar y aquello suena de maravilla. Y estos que fuiste el otro día tienen millones en equipo, pero no saben cómo usarlos. Tú tienes un tesoro en tus manos que es la palabra de Dios. Para que esta Biblia en nuestro idioma llegara a nuestras manos, miles de personas tuvieron que morir quemadas y crucificadas, por ejemplo, en Europa y en España. Para que esta Biblia llegara a nuestras manos en nuestro propio idioma, muchas personas tuvieron que pagar un altísimo precio para que tú puedas leer las parábolas del Señor, para que puedas leer los mandamientos del Antiguo Testamento, para que puedas conocer las profecías que aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tienes un tesoro de incalculable valor en tus manos. Si no lo usas, es una lástima, porque tienes todo el consejo de Dios en la palma de tu mano. Si nosotros hubiéramos vivido en la época de la iglesia, por ejemplo, del primer siglo, y fuéramos miembros, por ejemplo, de la iglesia de Corinto, no tendríamos ni el Evangelio de Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni Santiago, ni Apocalipsis, ni primera de Juan, ni segunda de Juan, ni tercera de Juan, ni primera de Pedro. Tendríamos a lo mejor una carta que Pablo nos mandó hace años, otra que después nos mandó, y la iglesia tenía primera de Corintios y segunda de Corintios. Y los hermanos de la ciudad de Éfeso que tenían la carta de Pablo a los Efesios. Y la congregación de nuestros hermanos en Colosas que tenían la carta de Pablo a los Colosenses. Ninguna iglesia durante siglos y siglos y siglos tuvieron Romanos, primera Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón. No, hermanos. No tuvieron ese privilegio de poder decir, bueno, ¿y cómo solucionamos este problema? Nosotros decimos, no pasa nada, mira, esto ya pasó en Corinto, se hizo así, 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 así. Y si tenemos el otro problema, pues mira, nos vamos a Romanos y en Romanos nos da la respuesta. Hubieron hermanos que solamente tuvieron una sola carta, o dependían de los predicadores que venían y les daban palabra del Señor. Pero nosotros tenemos un privilegio espectacular, y es que tenemos todo lo que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí. Tenemos todos los salmos que escribió David, y muchos de ellos que son con instrumentos musicales. Tenemos el famoso libro del Apocalipsis que lo escribió Juan en la isla de Patmos. Tenemos el relato de la ascensión de Cristo y el desarrollo de la iglesia en el libro de los Hechos.
Es decir, tenemos toda la información que necesitamos para que nuestra vida sea una vida ordenada, bendecida y prosperada por el Señor. Si no vives en bendición, no es porque hayas tenido mala suerte, sino porque no estás poniendo en práctica lo que dice el Señor en su palabra. Cuando tú lo pongas en práctica, el Señor te bendecirá igual o más que a mí. Porque la Biblia que yo tengo tiene 66 libros, igual que la tuya. El Dios al cual yo clamo y adoro es el mismo Dios que tú tienes. Por lo tanto, no seas vago, no seas un conformista, sino quiero que estés dispuesto a pagar el precio y a decir: Señor, yo me voy a meter contigo en oración y en tu palabra. Y si no tengo tiempo para estar tanto tiempo haciendo el idiota en internet, pues no estoy. Vas a estar tú 8 horas ahí delante de una máquina hablando con una de allí de Colombia o de Jamaica o de Honolulu, que tú no sabes ni quién es esa. ¿Para qué? ¿Para qué? Si para pecar hay que tener tiempo, entonces lo que tienen que hacer es invertir el tiempo en las cosas de Dios para no tener tiempo para pecar, mijo. Es que estoy desanimado. Claro, si no haces nada, claro que te vas a desanimar. Procura estar activo, procura estar involucrado en el reino y no vas a tener tiempo ni para pecar, ni para estar pensando en pajaritos, ni en boberías, sino para estar como tienes que estar delante de la presencia del Señor. Porque vivimos tiempos de presión, vivimos tiempos difíciles y esto se va a poner cada vez peor. Estoy esperando lo que va a pasar aquí en este país en noviembre, Estoy esperando, Porque gane uno o gane el otro, se va a armar, Me da igual si gana la de allá o la de acá, el rubio o la morena, me da igual. Pero pase lo que pase, sabemos que el Señor está con nosotros. Pero tienen que estar preparados y no ser ingenuos, porque la palabra de Dios dice que los tiempos finales van a ser tiempos difíciles y peligrosos. Estamos orando para que el Señor nos permita ir todo el mes de noviembre a Israel. Queremos ir todo el mes de noviembre a estar allí con grupos y con hermanos, pero las cosas allí están muy interesantes. Están muy interesantes. Y como yo siempre digo, lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo todo. Pero estamos viendo cómo el Señor está hablando y hablando y hablando y hablando cada vez más. Y quiero terminar diciendo que la palabra del Señor dice que todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Si tus compañeros en tu trabajo no se ríen y se meten contigo, tú tienes un problema, querido. Si tu vida pasa desapercibida en la universidad donde estás estudiando, o en esa familia de inconversos, o en el lugar donde vives, a lo mejor es que tu luz se apagó hace mucho tiempo y no te diste ni cuenta. Porque el hermano Daniel, que es un hombre con un don de servicio espectacular, me lleva toda la noche de aquí a la casa temblando y orando. ¿Saben por qué? Porque las luces del coche apenas funcionan. Entonces yo, como tienen aquí la manía en Estados Unidos de poner todo negro en los cristales, adelante, atrás, en España solamente se puede poner de aquí para atrás, pero aquí ponen todo negro y encima las luces no le funcionan, yo digo: Padre, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras mi camino. Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Hasta ahora, gracias al Señor, hemos llegado, pero qué terrible es meterse en carretera con poca luz, mi hermano, o sin ninguna, que es casi como vamos nosotros. Así que si tienes poca luz, ven a Cristo en esta noche y el Señor transformará tu vida. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Fuerte, fuerte ese aplauso al que vive. Aleluya. Él es el que ha hecho todo esto. Y esto no ha hecho más que empezar, porque Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición y de triunfo en triunfo. Aleluya. Gracias, Señor. Póngase de pie conmigo en esta noche, mi querido hermano. Bendito sea Dios. Una vez más, gracias a todos los que vinieron a esta reunión. Vamos a hacer una oración, cantar una alabanza. Después vamos a seguir con una parte del programa que también me han dicho que va a haber. Pero cierra tus ojos ahora mismo ahí donde estás, mi hermano querido, por favor.